por medio del presidente, declara el proyecto de resolución titulada la intrusión de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en contravención a la violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y su relación con la institución del asilo, se aprueba. Pues se aprueba, pero ¿en qué condiciones, Aribel? La condena enérgica que hacen los países de América Latina, de América propiamente. El presidente Andrés Manuel López Obrador hasta le hizo llegar, dijo, los videos del asalto a la embajada mexicana en Quito, y que seguramente será tema que hablemos de hablar no únicamente en las próximas horas, en los próximos días, semanas, porque son tiempos electorales y eso también marca mucho la pauta. Aribel Contreras Suárez, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Melissa, qué gusto saludarte, y sin duda vemos cómo cada vez, cada día se atiza más esta ruptura diplomática entre México y Ecuador. Atinadamente lo has resaltado, la Organización de Estados Americanos, que es un organismo hemisférico creado en 1948, pues se ha reunido y ha convocado a todos los países del hemisferio para dar avance con respecto a una postura de este organismo, donde vemos, te confieso, Melissa, que a mí me gustó la resolución, consta de 3 páginas, y resalta no nada más este artículo 22 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas que tanto hemos mencionado en diferentes medios, sino que inclusive resalta otros artículos, otros instrumentos violentados, y me parece que ha sido una resolución y un pronunciamiento muy balanceado, porque tanto destaca el tema de la violación al derecho internacional por parte de México por el caso de Jorge Glass del asilo político, como al mismo tiempo condena enérgicamente la violación tanto al personal diplomático de la manera en cómo fueron atropellados, como violar la soberanía de la misión diplomática mexicana. Las reacciones pues no han tardado, puesto que Ecuador, pues obvio, se opuso. Sí. Llama la atención que el gobierno de Nayib Bukele de El Salvador se haya abstenido, pero más llama la atención esta condena internacional, donde se señala sobre todo el terrible error político del gobierno de Daniel Noboa, una resolución muy completa y que me parece que en su momento inclusive el gobierno de México podrá anexarlo como prueba, como una evidencia para el caso que piensa ya poner la denuncia frente a la Corte Internacional de Justicia, Melissa. Sí se violó la Convención de Viena, sí se violaron las políticas de asilo a nivel internacional, y ahora, Aribel, lo preocupante, como siempre, es que este tema no se politice, porque me parece que ya encaminó ahí la carrera este tema del rompimiento de relaciones, y que no debemos llevarlo por ese camino, Aribel. Qué bueno que lo destacas, Melissa, porque en tiempos electorales en México y en otras latitudes, pues ya se habían tardado algunos legisladores, tanto de la Asamblea Legislativa de Ecuador como ahora vemos del lado de México, que están utilizando este conflicto diplomático para inclusive atizar sus intenciones políticas, cómo es que la oposición, tanto en Ecuador como en México, lo aprovechan para exigirle la renuncia a Daniel Noboa, y del lado de México vemos cómo inclusive hasta la senadora Lili Téllez se ha pronunciado, inclusive pidiendo una disculpa al presidente Daniel Noboa y a los ecuatorianos. Ojalá ahorita tu equipo de producción nos pueda apoyar poniendo un fragmento de este audio, porque esto es inaudito. Jamás me hubiera imaginado escuchar este pronunciamiento después de la manera en cómo violentaron una embajada de México, cómo es que esto se está utilizando con fines también ya partidistas e individualistas, Melissa. Hay que escucharlo, Aribel, porque seguramente después de hacerlo, nuestros radioescuchas también podrán dimensionar el peligro que esto representa, y así hay que dejar sobre la mesa cuál es el riesgo de declaraciones como esta.
No caigan en la trampa del bully de Latinoamérica, Andrés Manuel López Obrador. No restablezcan relaciones con México hasta que haya un compromiso explícito de Andrés Manuel López Obrador de que no violará sus leyes, su autonomía y su justicia. A los mexicanos nos avergüenza profundamente el actuar gangsteril del presidente de México. Imagínate, Melissa, o sea, de catalogar al presidente mexicano como un bully latinoamericano y sobre todo esta parte que menciona la senadora Telles, de pedir disculpas al pueblo de Ecuador y al presidente Daniel Noboa. Me parece que estamos en un escenario que de verdad es difícil hasta de describir, porque si bien es cierto que los senadores tienen una facultad por constitución, pues de velar el tema de la política exterior de México, me parece inaudito que haya un legislador, tanto del lado de Ecuador como del lado de México, que defiendan lo indefendible. ¿Cómo es posible que se pongan en un ring de box a defender lo que no se puede defender? Es de verdad sorprendente lo que estamos viendo por los tiempos electorales que estamos viviendo en México, Melissa. Sin duda es inaudito, Aribel, porque a lo mejor quienes nos están escuchando también están en su derecho de posicionarse a favor de Lili Telles, del legislador ecuatoriano, pero, Aribel, pues entonces, ¿para qué sirve la diplomacia? Por supuesto, y la diplomacia vemos que ha fracasado, y la diplomacia la hacemos todos, no nada más los miembros del Servicio Exterior Mexicano o su equivalente en Ecuador. La diplomacia también la hacen los empresarios, los gobiernos locales, la sociedad civil, las instituciones, los medios de comunicación, en fin, me parece que estamos perdiendo la perspectiva de que el pueblo ecuatoriano y el pueblo mexicano somos eso, somos hermanos, y que este conflicto es a nivel de gobiernos que tendrán que asumir las consecuencias una vez que un tribunal internacional analice el caso y emita un fallo, pero la verdad es que estas cuestiones son inauditas. Me parece inaceptable pedir disculpas después de una agresión a algo que al final de cuentas nos pertenece a todos los mexicanos. Tenemos que condenar enérgicamente el atropello a nuestra embajada, y por separado tenemos que ver un espejo de lo que México hizo mal o lo que dejó de hacer correctamente para llegar a este punto. Pero me parece que se están mezclando perspectivas, contaminando con política, algo que al final del camino no nos lleva a sumar a nada, sino me parece que al contrario. Debemos de estar los mexicanos unidos por esta situación y no tan polarizados como ya esto ya hasta se está desvirtuando, Melissa. Que no se desvíe la atención hacia donde definitivamente no tiene que ir. Aribel Contreras Suárez, muchísimas gracias como siempre por habernos pintado un panorama más amplio en este rompimiento de relaciones entre el gobierno mexicano y Ecuador. Gracias, Aribel. Gracias a ti, Melissa. Un fuerte abrazo y bonita noche a todo tu auditorio. Hasta pronto.